Bienvenidos a Ecos Siniestros. Hoy atestiguaremos la desesperada lucha por la supervivencia de 3 jóvenes amigos y distintos excursionistas, totalmente ajenos al desafío que el destino les tenía preparado, en esta historia llamada Amenaza en la jungla. Romina, Lorenzo y Quique llegaron temprano al punto de encuentro, sus corazones latían con la promesa de aventura. El sol tropical les acariciaba mientras esperaban la lancha que los llevaría a las islas escondidas en la densa selva de Yucatán. Las voces de los demás excursionistas se mezclaban con el murmullo distante de la jungla, creando una sinfonía de emoción. Cuando finalmente subieron a la lancha, la brisa cálida les acarició el rostro, llevando consigo la fragancia húmeda y terrosa de la selva. Navegaron por ríos serpenteantes rodeados de vegetación exuberante, sumergiéndose en la magia de la naturaleza virgen. A medida que avanzaban, el sonido de aves exóticas y el rugido distante de animales desconocidos los llenaban de asombro. Sin embargo, en el horizonte, las nubes oscuras comenzaban a formarse, presagiando un giro inesperado en su búsqueda de paraísos ocultos. La lancha avanzaba con determinación, cortando las aguas de los ríos que se entrelazaban en la densa selva de Yucatán. El cielo, que antes prometía un día soleado, se oscurecía rápidamente. Nubes tormentosas se congregaban sobre ellos, presagiando un cambio en la expedición. Los guías, experimentados conocedores de la jungla, dirigían la lancha con destreza. Sin embargo, la selva es impredecible y, de repente, un estruendoso trueno resonó, seguido de un relámpago que iluminó la inmensidad verde que los rodeaba. La lluvia comenzó a caer en torrentes, transformando la excursión soñada en un desafío inesperado. La embarcación, sacudida por las olas y la fuerza de la tormenta tropical, se desvió del curso previsto. Los excursionistas, inicialmente emocionados, comenzaron a mirarse con inquietud. La jungla, antes silenciosa, rugía ahora con la furia de la tormenta. El río se volvía más angosto y las aguas más turbias, llevándolos hacia lo desconocido. En medio de la lluvia torrencial, un estruendo ensordecedor resonó. Un relámpago reveló la causa. Un árbol gigantesco había caído bloqueando el paso. Los guías lucharon por maniobrar, pero otro tronco cayó, dañando el motor de la lancha. De repente, la selva se cerró a su alrededor, sumiéndolos en una oscuridad impenetrable. La emocionante excursión se había convertido en una lucha por la supervivencia en el corazón de la jungla. La lancha, ahora varada en el fango, se convirtió en un refugio temporal para los aturdidos excursionistas. La lluvia arremetía contra ellos, y la jungla resonaba con rugidos inquietantes. Romina, Lorenzo y Quique intercambiaron miradas nerviosas mientras los otros turistas murmuraban entre ellos. En la penumbra, la silueta de los árboles se deformaba, creando sombras que danzaban con la iluminación intermitente de los relámpagos. Los rugidos de animales desconocidos perforaban la noche, resonando con una intensidad que les erizaba la piel. Con la ayuda de linternas temblorosas, los excursionistas se aventuraron a explorar los alrededores. Descubrieron una red de senderos apenas visibles, ocultos por la densa vegetación. La selva se transformaba en un laberinto oscuro y enmarañado, una trampa mortal para quienes no conocían sus secretos. El grupo avanzaba con cautela, sorteando ramas caídas y raíces retorcidas. En cada paso, el sonido de pisadas se mezclaba con el incesante rugir de la tormenta y los animales ocultos. Una sensación de inminente peligro se apoderaba de ellos, como si la selva misma los acechara. De repente, un aullido gutural resonó cerca. Las linternas iluminaron ojos brillantes entre la maleza, revelando la presencia de un jaguar. El grupo se detuvo, paralizado por el miedo, mientras el felino desaparecía en la oscuridad. La selva, ahora más viva que nunca, se cernía sobre ellos, ocultando amenazas desconocidas entre sus sombras. Empapados por la lluvia, el grupo se refugió en una cueva. La penumbra de la caverna proporcionaba un respiro temporal, pero la realidad de su situación comenzó a hundirse en sus mentes. La conversación entre los excursionistas giraba en torno a la urgencia de encontrar una salida de la selva. La cueva, aunque temporalmente segura, no les proporcionaba comida. La necesidad de alimentarse se volvió apremiante. Con los conocimientos que tenía cada persona, el grupo decidió adentrarse en la densa selva en busca de recursos. La jungla,
sin embargo, no estaba dispuesta a ceder fácilmente. Los excursionistas se enfrentaron a la cruda realidad de la naturaleza salvaje. La caza de animales se convirtió en una tarea desafiante, mientras evitaban peligros como cocodrilos, jaguares acechando en la oscuridad y serpientes venenosas ocultas entre la maleza. La lucha contra el hambre se volvía más desesperada cada día. Las tensiones aumentaban, y la supervivencia se volvía una tarea agotadora y desgarradora. Con la esperanza de encontrar acceso a la costa, donde podrían comunicarse y pedir ayuda, el grupo se embarcó en una travesía aterradora a través de la implacable selva de Yucatán. Bajo el manto de la oscuridad, Romina, Quique y Lorenzo se encontraron sentados alrededor de una fogata improvisada, sus rostros iluminados por las titilantes llamas. La selva a su alrededor susurraba historias de peligros invisibles, mientras los tres compartían pensamientos en voz baja. Las conversaciones giraban en torno a la incertidumbre que rodeaba su situación. Quique, siempre el optimista del grupo, intentaba mantener altos los ánimos, sugiriendo planes para la siguiente jornada. Romina, más reservada pero con una fortaleza interior, expresaba sus temores y esperanzas de forma más cautelosa. Lorenzo, el pragmático del trío, delineaba estrategias para la supervivencia. Las guardias nocturnas se distribuyeron entre ellos, rotando para mantener la vigilancia contra los peligros que acechaban en la oscuridad. Mientras uno dormía, los otros dos mantenían la alerta, sus ojos fijos en las sombras de la selva. A medida que pasaban las noches, los demás excursionistas enfrentaban su propio destino. Algunos sucumbían a los ataques de los depredadores de la jungla, mientras otros se desvanecían lentamente debido a la desnutrición y la fatiga. La desesperación empezaba a cernirse sobre el grupo, revelando la cruda realidad de su situación. La naturaleza, implacable en su indiferencia, no discriminaba entre los cazadores y los cazados. La línea entre víctima y depredador se desdibujaba en las sombras de la selva, y la moralidad se volvía un lujo en la lucha por la supervivencia. El egoísmo humano se manifestaba en decisiones desesperadas, mientras algunos priorizaban su propia supervivencia sobre la de los demás. A medida que avanzaba la noche, la fogata iluminaba rostros marcados por la fatiga y la ansiedad. Las sombras danzaban en sus ojos, reflejando el terror que la jungla había sembrado en sus almas. La noche de desesperación había comenzado, y el grupo se enfrentaba a la crudeza de la naturaleza y la fragilidad de la condición humana. Con el amanecer, la selva revelaba una nueva cara. El grupo, desgastado y exhausto, enfrentaba un paisaje marcado por la desolación y la tragedia. Los restos de la fogata nocturna humeaban levemente, recordándoles la frágil línea que separaba la vida de la muerte. La conversación matutina entre Romina, Quique y Lorenzo se volvía más sombría. Las noches eran testigos silenciosos de pérdidas continuas, y la realidad se imponía con crudeza. Los vínculos entre ellos se fortalecían en la adversidad, pero también se tejían con el dolor de las ausencias. El grupo se aventuró nuevamente en la jungla, decidido a encontrar algún acceso a la costa atlántica o caribeña. Las jornadas se volvían una mezcla de caza, exploración y enfrentamiento con los peligros de la selva. Cada sonido se volvía un presagio, cada sombra un posible peligro. El clima tropical, inicialmente un aliado, se volvía una barrera más. Las tormentas inesperadas y las temperaturas extremas aumentaban la dificultad de la travesía. La sed y el hambre se volvían compañeros constantes, mientras la jungla se resistía a revelar su camino. Los días se volvían semanas, y la esperanza se desgastaba gradualmente. Las bajas continuaban, y el grupo se reducía a su esencia más cruda, los instintos de supervivencia. Las decisiones difíciles se presentaban a cada paso, desafiando la moral y la ética. En cada rincón de la selva, la lucha por la supervivencia se intensificaba. Los cuerpos de los excursionistas caídos se convertían en un recordatorio palpable de la cruel realidad que los rodeaba. El amanecer desolador marcaba otro día en la batalla contra los elementos y la naturaleza implacable. La selva, en su indiferencia, había lanzado un nuevo y mortal desafío al grupo. Un jaguar, convertido en pesadilla acechante, se deslizaba entre las sombras, persistente y hambriento. La naturaleza, que ya era un enemigo formidable, había revelado una nueva faceta de terror. En una noche de guardia, el silencio de la selva fue roto por el estruendoso rugido del jaguar. Romina, Lorenzo y Quique,
junto con los otros 5 supervivientes, se vieron inmersos en una pesadilla nocturna. La criatura se abalanzó con rapidez y destreza, dejando tras de sí el rastro mortal de sus fauces. En el caos que siguió, 2 de los supervivientes se convirtieron en víctimas del depredador. Los gritos desgarradores resonaron en la oscuridad, mientras la criatura se sumía en la jungla llevándose consigo el cuerpo de uno de los caídos. El mensaje estaba claro: la carne humana había sido aceptada como festín por el jaguar. La mañana siguiente reveló un sombrío paisaje de miedo y desconfianza. Los rostros de los sobrevivientes reflejaban el horror que habían presenciado, mientras la sombra del jaguar se cernía sobre ellos como un recordatorio constante de la mortal amenaza que enfrentaban. Con la criatura al acecho, las noches se volvían una danza tensa entre la guardia, el insomnio y el terror. Los destellos de los ojos felinos, brillando en la penumbra, eran la encarnación del miedo que se apoderaba de la selva. La caza se volvía un juego mortal, con la criatura acechando en las sombras, insaciable y escurridiza. Las decisiones difíciles se presentaron nuevamente. La lucha por la supervivencia ahora se complicaba no solo por la jungla implacable, sino por el jaguar que se había convertido en una sombra sanguinaria. El grupo, reducido a 8 almas temblorosas, se enfrentaba a la dualidad del enemigo humano y no humano, mientras la selva se volvía testigo de una batalla que superaba los límites de la resistencia humana. La noche caía sobre la selva, y los 8 supervivientes se reunieron alrededor de la tenue luz de la fogata. Las sombras de la tragedia se reflejaban en sus rostros cansados, mientras el jaguar continuaba acechando en la periferia de su percepción. Sentados en un círculo improvisado, los protagonistas compartieron historias de las vidas perdidas. Nombres resonaron en la oscuridad, recordando a aquellos que habían caído víctimas de los peligros de la selva. Familias enteras habían desaparecido, arrastradas por las garras de cocodrilos o consumidas por la desesperación. En la conversación nocturna, surgieron nombres que daban vida a los que ya no estaban. Lalo, el valiente padre de familia que desafió a un cocodrilo para proteger a los suyos. Maribel, la joven aventurera que se aventuró sola en busca de ayuda, pero nunca regresó. Los recuerdos de esos que se separaron del grupo, ansiosos por encontrar una salida, se perdieron en la inmensidad de la selva. Los supervivientes compartieron miradas de resignación y tristeza. Las historias de pérdida se entrelazaron con sus propios miedos y luchas diarias. En la penumbra, el número de muertos pesaba en el aire, recordándoles la fragilidad de la vida en la jungla implacable. Los nombres de los que aún estaban presentes resonaron con fuerza. Romina, Quique y Lorenzo, junto con los otros 5, se aferraban a la esperanza en la oscuridad. La fogata, ahora un faro en la noche, representaba la conexión frágil que los unía en su lucha compartida por la supervivencia. Con la selva como testigo, la conversación nocturna se convirtió en un tributo a los caídos. La fogata crepitaba, iluminando los rostros marcados por el dolor y la determinación. En la oscuridad, los 8 supervivientes se aferraban a la esperanza, conscientes de que cada día en la jungla era una prueba de resistencia y camaradería. Con el pasar de los días, los supervivientes notaron cambios en la densidad de la jungla. El sonido lejano de las olas rompiendo contra la costa llegaba a sus oídos, un eco de esperanza que revitalizó sus espíritus agotados. Determinados a alcanzar la costa, el grupo se internó aún más en la selva, guiados por el sonido del océano. La jungla, aunque implacable, parecía ceder terreno ante su persistencia. Se toparon con rastros de antiguas expediciones, señales de que no eran los primeros en buscar una salida. En su búsqueda, encontraron un pequeño asentamiento costero abandonado. Las ruinas de lo que alguna vez fue hogar para otros aventureros indicaban que estaban cerca de la civilización. La esperanza floreció entre ellos, alimentada por la posibilidad de ser rescatados. Mientras exploraban las ruinas, descubrieron un viejo transmisor de radio. Con habilidades limitadas, lograron enviar señales de socorro al exterior. La tensión se disipó por un momento, pero la amenaza del jaguar persistía en las sombras de sus pensamientos. La radio permaneció en silencio durante días, pero finalmente, una débil respuesta llegó. Equipos de búsqueda se dirigían hacia su ubicación. La esperanza se materializaba ante sus ojos, pero la selva aún guardaba sus secretos. Con la promesa de rescate en el horizonte, el grupo avanzó hacia el lugar designado para el encuentro. Sin embargo, la jungla no iba a liberarlos tan fácilmente.
El jaguar, persistente y hambriento, los acechaba con ferocidad. La tensión aumentaba con cada paso. La ansiedad reemplazaba la esperanza mientras el grupo se acercaba al punto de rescate. La jungla, que había sido su cárcel y su enemiga, se convirtió en el escenario de su última batalla. En una emboscada sorpresiva, el jaguar atacó, desencadenando el caos en las filas del grupo. Gritos resonaron en la selva mientras la criatura se abalanzaba sobre ellos, decidida a reclamar su última presa. En la desesperación y el caos, la verdadera naturaleza de los supervivientes se reveló. Algunos, motivados por el instinto de supervivencia, se desligaron del grupo, mientras otros luchaban valientemente contra la bestia. La lealtad se enfrentó a la desesperación en una batalla interna que reflejaba la complejidad de la naturaleza humana. Romina demostró una valentía inquebrantable. Armada con una lanza improvisada, se lanzó hacia el jaguar para distraerlo y dar tiempo a los demás para reorganizarse. Su agilidad y coraje fueron clave para mantener a raya al depredador mientras los demás se preparaban. Quique, hábil con la supervivencia en la jungla, utilizó su conocimiento de la flora y fauna para crear trampas improvisadas. Aprovechó las lianas y ramas para crear obstáculos temporales que ralentizaron al jaguar y permitieron que algunos de los sobrevivientes escaparan de sus garras. Lorenzo, a pesar de no tener experiencia en la caza o la supervivencia, mostró destrezas tácticas notables. Guió al grupo hacia zonas más abiertas, donde la criatura no podía emboscarlos fácilmente. Además, utilizó antorchas improvisadas para intentar ahuyentar al jaguar y mantenerlo a raya. Las acciones coordinadas de Romina, Quique y Lorenzo, junto con los otros sobrevivientes que decidieron no escapar, permitieron una defensa feroz frente a la implacable determinación del jaguar, resistiéndose a la muerte mientras esperaban el rescate. Finalmente, con la llegada de los equipos de búsqueda, el jaguar se retiró a las sombras de la jungla. La mezcla de alivio y tristeza marcó el rostro de los sobrevivientes. Aunque escaparon de la selva, llevaban consigo las cicatrices de la lucha y la pérdida. Así concluyó su viaje en la densa selva de Yucatán. Después de la intensa experiencia en la jungla, Romina, Quique y Lorenzo se encontraron en el umbral de la esperanza. Rescatados por los equipos de búsqueda, fueron llevados de regreso a la civilización, pero la jungla dejó una marca imborrable en sus almas. Romina, con sus ojos llenos de determinación, decidió dedicar su vida a la preservación de la naturaleza. Su experiencia, si bien la traumatizó de comienzo, alejándola de cualquier expedición, decidió enfocarla positivamente y se inspiró a convertirse en defensora de la selva, trabajando incansablemente para concientizar sobre la importancia de proteger los ecosistemas y las vidas de las personas en cualquier aproximación a la naturaleza. Quique, con su conocimiento adquirido en la jungla, se convirtió en un experto en supervivencia. Utilizando sus habilidades, enseñó a otros cómo enfrentar situaciones extremas y promovió la educación en técnicas de supervivencia para aquellos aventureros que buscan explorar la naturaleza. Lorenzo, marcado por la complejidad de la naturaleza humana que presenció en la jungla, decidió estudiar psicología. Buscó comprender mejor las dinámicas de grupo y cómo las personas reaccionan bajo presión, con la esperanza de aplicar ese conocimiento para ayudar a otros en situaciones difíciles. Esta aterradora experiencia profundizó su amistad y su cariño, y, muy agradecidos con el destino por haber sobrevivido, los tres amigos cultivaron su amistad y siempre estuvieron cerca hasta el final de sus vidas. Aunque sus carreras divergieron, la selva dejó una huella en sus vidas, recordándoles la fragilidad y la resiliencia de la existencia humana. A medida que avanzaban hacia sus futuros, llevaban consigo las lecciones aprendidas en la densa jungla de Yucatán, un recordatorio eterno de su capacidad para enfrentar lo desconocido y salir más fuertes del otro lado. Un relato de supervivencia marcado por la adversidad, la camaradería y la oscura naturaleza de la jungla y del ser humano. Fin. Agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado, esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete, comenta y dale un like. Si YouTube no te avisa, no te olvides de darte una vuelta por el canal, no puedes dejar pasar nuestro próximo capítulo lleno de sorpresas escalofriantes.